¿Alguna vez te has sentido rodeado de personas y aún así, profundamente solo? ¿Alguna vez has despertado en la madrugada con el corazón cargado, con pensamientos que nadie más escucha, con preguntas que no te atreves a decir en voz alta? Hay momentos en la vida en los que la soledad no depende de estar acompañado o no, sino de sentir que nadie entiende lo que llevas dentro. Quizá has caminado con fe durante años, pero hoy te sientes cansado. O tal vez estás dando tus primeros pasos espirituales y te preguntas si Dios realmente está contigo en medio de lo que estás viviendo. Este mensaje nace para ese instante exacto, para ese lugar silencioso del alma donde la duda, el miedo y la esperanza se encuentran. Antes de continuar, te invito a que si este mensaje conecta contigo, le des like, lo compartas con alguien que lo necesite y escribas en los comentarios esta frase: Dios nunca me ha dejado. Hoy vamos a caminar juntos por una verdad que puede transformar tu manera de vivir. Nunca estás solo. Parte 1. Dios presente desde el principio, desde el inicio de la historia bíblica, una verdad se revela con claridad. Dios no creó al ser humano para vivir en soledad. Cuando el libro del Génesis describe la creación, vemos a un Dios que habla, que forma, que sopla vida y que camina en medio de su creación. No es un Dios distante ni indiferente. Es un Dios cercano. En el relato del huerto se nos muestra a un creador que se pasea entre los árboles, que dialoga con el hombre y la mujer, que se involucra activamente con su obra. Incluso antes de que existiera el pecado, Dios ya estaba presente, compartiendo comunión, cercanía y propósito. Esta presencia no desaparece cuando el ser humano falla. Aún después de la desobediencia, Dios sigue buscando. La Escritura dice que llamó al hombre por su nombre. No fue un llamado de condena, sino una invitación al encuentro. Esto nos revela algo profundo. La soledad espiritual no es el diseño original de Dios. Desde el principio, su intención ha sido habitar con su pueblo, caminar con él y sostenerlo. A lo largo de toda la Biblia, esta verdad se reafirma una y otra vez. Dios se presenta como aquel que acompaña. Cuando Abraham es llamado a dejar su tierra, no recibe primero un mapa detallado, sino una promesa de presencia. Dios le asegura que estará con él. Cuando Jacob huye, cansado y temeroso, duerme en el desierto y tiene una visión del cielo abierto. Allí escucha una promesa que resuena hasta hoy: Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, como se declara en Génesis capítulo 28, versículo 15. No se trata solo de protección física, sino de una compañía constante. Esta presencia divina no depende del estado emocional del ser humano. No depende de que la persona se sienta fuerte, digna o segura. Dios no se acerca solo cuando todo está en orden. Él se manifiesta en los desiertos, en las noches largas, en los momentos de huida y de temor. La teología bíblica nos enseña que Dios es omnipresente, lo que significa que está en todo lugar, pero también es personal, lo que significa que se acerca de manera íntima y específica a cada vida. Imagina por un momento lo que esto significa para ti. No importa dónde estés escuchando este mensaje, no importa cómo llegaste hasta aquí. La presencia de Dios no está limitada por paredes, por horarios ni por estados de ánimo. Él no es un visitante ocasional en tu vida, es un acompañante constante, aun cuando no lo percibas. Uno de los errores más comunes es confundir la presencia de Dios con la sensación de su presencia. Hay días en los que la fe se siente fuerte, viva, clara, pero hay otros en los que todo parece silencio. Sin embargo, el silencio de Dios no es ausencia. En muchos pasajes bíblicos, el pueblo atraviesa etapas donde no hay señales visibles, pero la promesa sigue firme. Dios no se retira, aunque el ser humano no lo sienta. El Salmo 139 lo expresa con una belleza profunda cuando declara que no hay lugar donde podamos huir de su espíritu. Si subimos a los cielos, Él está allí. Si descendemos a lo más profundo, también allí está. Incluso si la oscuridad parece cubrirnos, para Dios la noche es tan clara como el día. Esta no es solo poesía, es una afirmación teológica poderosa. No hay rincón de la existencia humana donde Dios no esté presente. Cuando hablamos de que nunca estás solo, no estamos hablando de una frase motivacional. Estamos hablando de una verdad anclada en el carácter de Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Este nombre no es simbólico, es revelador. Nos muestra que la esencia de Dios incluye cercanía, compañía y fidelidad.
Esta verdad comienza a cambiar nuestra manera de ver la vida. Ya no caminamos solos en nuestras decisiones. Ya no enfrentamos el dolor sin respaldo. Ya no atravesamos la culpa sin esperanza. La presencia de Dios se convierte en un ancla cuando todo parece moverse, en una luz cuando el camino se oscurece. Tal vez hoy cargas preguntas sin respuesta. Tal vez sientes que nadie comprende tu proceso. Pero esta primera verdad debe quedar clara en lo más profundo de tu corazón. Desde el principio, Dios ha estado presente y sigue estándolo ahora mismo. Aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas, aunque todo parezca confuso, permite que esta verdad repose en ti. No como una idea pasajera, sino como un fundamento. Porque cuando comprendemos que Dios siempre ha estado y siempre estará, comenzamos a prepararnos para descubrir cómo esa presencia transforma nuestra fe, nuestra vida diaria y nuestra manera de enfrentar cada temporada. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo esta verdad se sostiene doctrinalmente y cómo las promesas bíblicas confirman que nunca caminamos solos. Parte 2. La promesa firme de un Dios que acompaña. A lo largo de las Escrituras, la presencia de Dios no se presenta como una idea abstracta, sino como una promesa viva, repetida y reafirmada en distintos momentos de la historia. No es una suposición del creyente ni una ilusión creada para aliviar el dolor humano. Es una declaración directa del propio Dios. Cuando Él habla, no lo hace para generar expectativas vacías, sino para establecer verdades que sostienen el alma incluso cuando todo parece desmoronarse. Desde los primeros libros bíblicos hasta los escritos apostólicos, encontramos una línea continua que atraviesa toda la revelación. Dios promete estar con su pueblo. Esta promesa no depende del mérito humano, sino de la fidelidad divina. Cuando Moisés se enfrenta al desafío de liberar a Israel de Egipto, no recibe primero una estrategia detallada ni una garantía de facilidad. Recibe algo más profundo, la certeza de que Dios irá con él. En el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 12, Dios declara claramente que estará con Moisés. Esa presencia se convierte en el fundamento de todo lo que vendrá después. Este patrón se repite una y otra vez. Josué, al asumir el liderazgo tras la muerte de Moisés, siente el peso de una responsabilidad enorme. El pueblo ha atravesado el desierto. Hay temor, hay incertidumbre. Y nuevamente, Dios no comienza hablándole de victorias militares ni de conquistas rápidas. Le recuerda algo esencial. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Esta promesa, registrada en Josué capítulo 1, versículo 5, no solo fortaleció a un líder antiguo, sino que sigue resonando hoy como una verdad viva para todo creyente. Aquí encontramos una base doctrinal clave. La fidelidad de Dios no está atada a las circunstancias. Él no promete ausencia de conflictos, sino presencia en medio de ellos. Muchas veces el creyente espera que Dios quite el problema para sentirse acompañado. Pero la Escritura muestra que, en muchos casos, Dios no elimina el desafío de inmediato, sino que se revela caminando junto a su pueblo mientras lo atraviesa. Esta verdad desafía nuestra manera de entender la cercanía divina. No siempre se manifiesta como alivio inmediato o solución rápida. A veces se manifiesta como fortaleza interior, otras veces como paz inexplicable, en ocasiones como dirección clara y en otras como simple resistencia para no rendirse. La presencia de Dios no siempre cambia la escena externa, pero transforma profundamente la realidad interna del corazón. Los salmos, que expresan con honestidad las emociones humanas, están llenos de esta tensión entre angustia y confianza. El salmista no oculta su dolor, su miedo ni su sensación de abandono, pero incluso en esos momentos afirma una verdad superior. En el Salmo 23 se declara que aunque se camine por valle de sombra de muerte, no hay razón para temer porque Dios está presente. No dice que el valle desaparece, dice que no se camina solo. Doctrinalmente, esto nos enseña que la presencia de Dios no es circunstancial, sino esencial. No está sujeta al lugar, al tiempo ni al estado emocional. Es parte de su naturaleza. Él es un Dios que acompaña. Cuando el pueblo de Israel es llevado al exilio, lejos de su tierra, lejos del templo, lejos de todo lo que les daba identidad, muchos pensaron que Dios los había abandonado.
Pero a través de los profetas, Dios reafirma que incluso en tierra extraña, Él sigue estando con ellos. No se quedó en Jerusalén, caminó con ellos al destierro. Esta verdad alcanza su expresión más profunda en la encarnación. Cuando Dios decide hacerse hombre, no lo hace desde la distancia. En Jesús, Dios entra plenamente en la experiencia humana. Conoce el cansancio, el rechazo, el dolor, la traición y la soledad. El nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, no es un símbolo poético, es una afirmación teológica contundente. Dios no solo observa desde el cielo, sino que se involucra, habita, acompaña. Jesús mismo reafirma esta promesa antes de ascender. En el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículo 20, declara que estará con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo. No establece condiciones, no limita esa presencia a momentos de éxito espiritual. No dice que estará solo cuando la fe sea fuerte. Dice todos los días buenos y los días difíciles, los días de claridad y los días de duda. Aquí es importante detenernos y reflexionar. Muchas veces la sensación de soledad espiritual nace de una expectativa equivocada. Pensamos que si Dios está con nosotros, no deberíamos sentir miedo, tristeza o confusión. Pero la Biblia no presenta la fe como ausencia de emociones humanas, sino como una confianza que permanece incluso cuando esas emociones están presentes. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, experimenta angustia profunda y aún así no estaba solo. El Padre estaba con él, aunque el camino incluyera dolor. Esta doctrina también se refleja en la obra del Espíritu Santo. Jesús promete que enviará un consolador, alguien que estaría con los creyentes y dentro de ellos. El Espíritu no es una fuerza impersonal, es la presencia viva de Dios habitando en el corazón del creyente. Esto significa que la compañía divina no es ocasional ni externa, es constante e interna. No depende de templos, reuniones o rituales. Dios habita en medio de su pueblo. Cuando comprendemos esto, nuestra perspectiva cambia. La soledad deja de ser una condena definitiva y se convierte en un espacio donde Dios puede revelarse de maneras nuevas. No siempre a través de voces audibles o señales extraordinarias, sino a través de una certeza profunda que sostiene incluso cuando todo alrededor parece frágil. Tal vez hoy has sentido que tus oraciones no pasan del techo. Tal vez has hablado con Dios y has recibido silencio como respuesta. Pero el silencio no es abandono. Muchas veces es un espacio donde Dios está obrando de manera invisible. La fe madura aprende a confiar no solo en lo que siente, sino en lo que Dios ha prometido. Esta promesa firme, repetida a lo largo de toda la Escritura, nos invita a descansar, no en nuestras fuerzas, no en nuestra constancia, sino en la fidelidad de un Dios que no se va, un Dios que no se cansa, un Dios que no abandona a mitad del camino. La presencia de Dios no es un premio para los perfectos, es un regalo para los que confían. Permite que esta verdad se asiente en tu interior, no como una idea lejana, sino como un fundamento sólido, porque cuando esta promesa se hace viva, comienza a transformar la manera en que oramos, en que enfrentamos el dolor y en que caminamos cada día. Parte 3. Vivir acompañado en lo cotidiano, cuando la verdad de que Dios está con nosotros deja de ser solo una idea teológica y comienza a descender al terreno de la vida diaria. Algo empieza a cambiar en lo profundo del corazón. Ya no se trata únicamente de saber que Dios acompaña a los grandes personajes bíblicos o a los creyentes de otras épocas. Se trata de descubrir que esa misma presencia se manifiesta en lo cotidiano, en lo simple, en lo aparentemente insignificante de cada día. Muchas personas creen que la presencia de Dios se limita a momentos específicos. Una oración intensa, una reunión espiritual, un culto dominical, un instante de adoración profunda. Pero la vida real no transcurre únicamente en esos espacios. La mayor parte de nuestros días se vive entre responsabilidades, silencios, rutinas, decisiones pequeñas y cargas que no siempre se comparten. Y es justamente ahí donde esta verdad cobra su mayor fuerza. Dios no se retira cuando termina el momento espiritual. Él camina con nosotros en cada paso ordinario. La fe cristiana no nos invita a escapar de la realidad, sino a vivirla acompañados. La oración, por ejemplo, no es solo un acto formal o un momento aislado del día. Es una conversación continua. Es aprender a hablar con Dios mientras caminamos, mientras trabajamos, mientras enfrentamos decisiones difíciles. Orar no siempre significa usar palabras elocuentes. A veces es un suspiro, otras veces es un pensamiento dirigido a Dios. En ocasiones es simplemente
Permanecer en silencio, sabiendo que Él está allí. Cuando una persona comienza a vivir con esta conciencia, la soledad pierde poder. No porque desaparezcan los momentos difíciles, sino porque ya no se enfrentan desde el abandono. El creyente aprende a llevar sus cargas acompañado. La Escritura nos recuerda que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él cuida de nosotros, como se expresa en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Esa invitación no sería posible si Dios fuera distante. Solo tiene sentido porque Él está cerca. La comunión también juega un papel fundamental. Dios nos acompaña, pero no nos llama a vivir aislados. La presencia divina muchas veces se manifiesta a través de otros creyentes. Una palabra oportuna, un abrazo sincero, una oración compartida pueden convertirse en canales de consuelo y fortaleza. Vivir acompañado no significa depender exclusivamente de personas, sino reconocer que Dios usa a su pueblo para recordarnos que no estamos solos. Sin embargo, hay momentos en los que no hay nadie alrededor, momentos donde el silencio es profundo y la noche parece larga. Es ahí donde esta verdad se vuelve especialmente necesaria. La fe madura no es la que nunca se siente sola, sino la que aprende a confiar incluso cuando la sensación de soledad aparece. Porque sentir soledad no significa estar abandonado, significa ser humano. Y Dios no se escandaliza por nuestra humanidad, al contrario, se acerca a ella. Jesús mismo experimentó momentos de profunda soledad. Fue incomprendido, rechazado y abandonado por muchos de los que estaban a su lado. En la cruz, expresó un clamor que refleja el peso del sufrimiento humano. Sin embargo, incluso en ese momento, el plan de Dios seguía en marcha. Esto nos enseña que la presencia de Dios no siempre se percibe como consuelo inmediato, pero siempre está obrando con propósito. Aplicar esta verdad en la vida diaria implica aprender a reconocer a Dios en medio de lo ordinario. Significa comenzar el día con una conciencia sencilla. No camino solo hoy. Significa enfrentar una conversación difícil sabiendo que Dios da sabiduría. Significa atravesar una pérdida sabiendo que el dolor no se vive en aislamiento. Significa descansar en la noche con la certeza de que, aún en el sueño, Dios sigue cuidando. La fe se fortalece cuando se practica en lo cotidiano, no solo en los grandes momentos, sino en las decisiones pequeñas. Confiar en Dios cuando no hay respuestas claras. Buscar su guía cuando el camino parece confuso. Permanecer fiel cuando las emociones fluctúan. Todo esto es parte de vivir acompañado. Hay personas que sienten que han fallado tanto que ya no pueden contar con la presencia de Dios. Pero esta es una de las mentiras más comunes y más destructivas. La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios no se aleja cuando el ser humano falla. Al contrario, muchas veces se acerca con mayor ternura. El hijo pródigo no fue recibido con reproches, sino con brazos abiertos. La compañía de Dios no se pierde por debilidad, se reafirma en ella. Vivir con esta conciencia también transforma la manera en que enfrentamos el miedo. El temor suele alimentarse de la idea de estar solos ante lo desconocido. Pero cuando sabemos que Dios camina con nosotros, el miedo pierde autoridad. No desaparece por completo, pero deja de gobernar. La fe no elimina la incertidumbre, pero la atraviesa acompañada. La oración se convierte entonces en un espacio de encuentro real, no en un acto mecánico. La lectura de la palabra deja de ser una obligación y se transforma en una conversación viva. La vida espiritual deja de ser una carga adicional y se convierte en un refugio constante. Tal vez hoy estás escuchando este mensaje mientras enfrentas una etapa difícil. Quizás sientes que nadie entiende tu proceso. Quizás has llorado en silencio más de una vez. Pero esta verdad sigue firme. No caminas solo. Dios no está esperando que todo se ordene para acercarse. Él está presente ahora mismo, en medio de tu proceso, sosteniendo lo que tú ya no puedes sostener por ti mismo. Permitir que esta verdad se haga práctica implica rendir el control. Implica aceptar que no siempre entenderemos el camino, pero no caminamos sin compañía. Implica confiar incluso cuando las emociones dicen lo contrario.
La fe no se basa en sensaciones, se basa en promesas. Cuando esta forma de vivir se arraiga en el corazón, algo empieza a cambiar. La soledad ya no define la identidad. El miedo ya no marca el rumbo. El cansancio ya no tiene la última palabra, porque cada paso, incluso el más difícil, se da acompañado. Esta conciencia prepara el corazón para comprender cómo, a lo largo de la historia bíblica, hombres y mujeres atravesaron situaciones extremas sin estar solos, y cómo la presencia de Dios se manifestó de formas sorprendentes en medio de sus pruebas. Parte 4. Dios presente en las historias de quienes atravesaron la oscuridad. A lo largo de la Biblia encontramos relatos que no ocultan el sufrimiento humano. No son historias idealizadas donde todo sale bien desde el inicio. Son testimonios de personas reales que enfrentaron miedo, traición, pérdida, injusticia y momentos de profunda soledad. Sin embargo, en cada una de esas historias hay un hilo invisible que las une: la presencia constante de Dios, aun cuando no siempre fue evidente a los ojos humanos. Uno de los ejemplos más claros es la vida de José. Vendido por sus propios hermanos, traicionado por quienes debían protegerlo, llevado a una tierra extranjera y reducido a la condición de esclavo. Más tarde, encarcelado injustamente por hacer lo correcto. Humanamente hablando, José tenía todas las razones para sentirse abandonado. Sin embargo, el relato bíblico repite una frase poderosa: Dios estaba con José. Esa presencia no evitó el pozo, ni la esclavitud, ni la prisión, pero sostuvo su corazón, le dio gracia delante de otros y, con el tiempo, transformó el dolor en propósito. Esto nos enseña algo profundo. La presencia de Dios no siempre se manifiesta evitando la prueba, sino acompañando en medio de ella y redimiendo su resultado. José no entendió el plan completo mientras lo vivía. Mucho tiempo después pudo decir que lo que otros intentaron para mal, Dios lo usó para bien. Esa comprensión solo es posible cuando se reconoce que nunca estuvo solo, incluso en los momentos más oscuros. Otro ejemplo poderoso es el del profeta Elías. Después de experimentar una gran victoria espiritual, cae en un estado de agotamiento y desesperanza tan profundo que desea morir. Se siente solo, perseguido y sin fuerzas. Elías no era un creyente débil. Era un hombre de fe, pero también era humano. En ese momento de quiebre, Dios no lo reprende por sentirse así. No lo abandona. Se acerca con cuidado, le da descanso, alimento y luego le habla con una voz suave. La presencia de Dios se manifiesta no en el estruendo, sino en el susurro. Esto nos recuerda que Dios no siempre se revela de manera espectacular. A veces se acerca con ternura, entendiendo nuestra fragilidad. David, el rey y salmista, también conoció la soledad. Perseguido por Saúl, traicionado por personas cercanas, escondido en cuevas, escribió salmos que expresan angustia profunda. Sin embargo, incluso en sus palabras más dolorosas, hay una confianza que no se quiebra. David se siente solo, pero no se siente abandonado. Hay una diferencia importante entre ambas cosas. La soledad emocional puede existir, pero la presencia de Dios permanece. Job es otro ejemplo extremo. En poco tiempo pierde familia, salud y estabilidad. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo juzgan. Job se pregunta, se lamenta, reclama. No entiende lo que está ocurriendo. Durante gran parte del relato, Dios parece guardar silencio, pero ese silencio no significa ausencia. Al final, Dios se revela y Job comprende que, aunque no tuvo respuestas inmediatas, nunca estuvo fuera del cuidado divino. Su fe fue probada, pero no destruida. Estos relatos no están en la Biblia para admirarlos desde lejos, sino para reconocernos en ellos. Porque todos, en algún momento, hemos sido José, Elías, David o Job. Hemos atravesado situaciones donde no entendemos el porqué, donde el silencio pesa, donde la soledad parece envolvente. Y es precisamente ahí donde estas historias nos recuerdan que Dios no abandona a los suyos. En el Nuevo Testamento, esta verdad se intensifica. Los discípulos de Jesús experimentaron miedo, persecución y confusión. Después de la crucifixión, se encerraron por temor. Se sentían derrotados, desorientados. Sin embargo, Jesús se presentó en medio de ellos. No esperó a que tuvieran fe perfecta. Se acercó en su fragilidad. Su presencia trajo paz donde había temor. El apóstol Pablo, encarcelado, golpeado, rechazado, escribe cartas llenas de esperanza. Desde una prisión, declara que el Señor estuvo a su lado y le dio fuerzas,
como se expresa en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Pablo no niega su sufrimiento, pero tampoco permite que ese sufrimiento defina su identidad. Él sabe que no camina solo. Estas historias nos enseñan que la presencia de Dios no elimina la humanidad, sino que la acompaña. No nos convierte en seres insensibles al dolor, sino en personas sostenidas en medio de él. La fe bíblica no promete una vida sin noches oscuras, pero sí promete que esas noches no se viven en abandono. Es importante entender que muchos de los personajes bíblicos no sintieron la presencia de Dios en todo momento. Algunos dudaron, otros se quejaron, otros se cansaron, pero ninguno fue olvidado. Dios siguió obrando, incluso cuando ellos no lo percibían. Esto es una gran fuente de consuelo, porque nos libera de la presión de tener que sentir siempre a Dios para creer que está con nosotros. La soledad más peligrosa no es la emocional, sino la espiritual, aquella que cree que Dios se ha ido. Y la Biblia combate esa mentira desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios permanece fiel, incluso cuando el ser humano se siente frágil. Estas historias no solo nos muestran lo que Dios hizo en el pasado, nos revelan cómo actúa hoy. El mismo Dios que estuvo con ellos está contigo ahora. El mismo Dios que sostuvo a José en la prisión, a Elías en el desierto, a David en la cueva y a Pablo en la cárcel, es el Dios que camina contigo en tu proceso actual. Tal vez hoy no entiendes lo que estás viviendo. Tal vez te preguntas por qué Dios permite ciertas situaciones. Pero estas historias nos enseñan que el acompañamiento de Dios no siempre responde al por qué, sino al para qué. Y muchas veces ese propósito solo se revela con el tiempo. Permite que estas vidas bíblicas te hablen. No como relatos lejanos, sino como espejos de tu propia experiencia. Ellos no fueron perfectos, pero fueron acompañados. No tuvieron todas las respuestas, pero tuvieron una presencia que los sostuvo. Cuando esta verdad se asienta, el corazón comienza a abrirse a una esperanza nueva. Una esperanza que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios camina con su pueblo, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Parte 5. Cuando Dios se acerca en medio del dolor humano, hay momentos en la vida en los que la soledad no se siente como una idea, sino como un peso real en el pecho. Momentos en los que las palabras de otros no alcanzan, en los que el consuelo parece lejano y el corazón se pregunta en silencio si alguien realmente entiende lo que está pasando. Es en esos espacios profundos donde esta verdad cobra una dimensión aún más íntima. Dios no solo está presente como una doctrina, sino que se acerca de manera personal y compasiva. Imagina a una persona que atraviesa una pérdida que nadie más ve. No siempre se trata de una muerte. A veces es la pérdida de un sueño, de una relación, de una oportunidad, de una identidad que parecía firme. Esa persona sigue cumpliendo con sus responsabilidades, sigue sonriendo cuando es necesario, pero por dentro se siente vacía. En esos momentos, la soledad no siempre es ausencia de gente, sino ausencia de comprensión. Y es precisamente ahí donde Dios se manifiesta de una manera distinta. La Biblia nos muestra a un Dios que se inclina hacia el dolor humano. No observa desde lejos, no minimiza el sufrimiento. Jesús mismo lloró ante la tumba de un amigo. Aunque sabía que la muerte no tendría la última palabra, no ignoró el dolor del momento. Ese llanto revela algo profundo. Dios no es indiferente a nuestras lágrimas. Cada una tiene valor. Cada una es vista. Hay testimonios que no aparecen escritos en las páginas de la Escritura, pero que reflejan esta misma verdad. Personas que, en medio de una habitación en silencio, sienten una paz inexplicable. No porque el problema haya desaparecido, sino porque el corazón fue sostenido.
Personas que, al borde de rendirse, encuentran fuerzas que no saben de dónde vienen. Personas que, en medio de una noche larga, sienten que no están completamente solas. Estos testimonios no siempre incluyen palabras audibles ni visiones extraordinarias. Muchas veces se manifiestan como una certeza suave, una convicción interna que dice, sigue adelante, no estás solo. Es una presencia que no hace ruido, pero que sostiene. Una compañía que no siempre explica, pero que permanece. La fe cristiana no niega la realidad del dolor. Al contrario, la reconoce y la dignifica. Dios no le pide al creyente que finja fortaleza cuando no la tiene. Le invita a traer su fragilidad, a acercarse tal como está. El Salmo 34 declara que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. No dice que está cerca de los fuertes, sino de los quebrantados. Esto cambia completamente nuestra perspectiva. Muchas personas creen que para sentir la cercanía de Dios deben tener una fe inquebrantable. Pero la Biblia muestra que en muchos casos es precisamente en la debilidad donde la presencia de Dios se hace más evidente. El apóstol Pablo habla de un momento en el que pidió a Dios que quitara una carga persistente. La respuesta no fue la eliminación del problema, sino una promesa. Su gracia sería suficiente. Esa gracia se manifestó como una compañía constante que sostenía en medio de la dificultad. Hay algo profundamente sanador en saber que no tenemos que atravesar el dolor solos. No significa que el dolor desaparece de inmediato, pero deja de aislarnos. La presencia de Dios no siempre cambia la situación externa, pero transforma la manera en que el corazón la atraviesa. Donde antes había desesperación, comienza a brotar esperanza. Donde antes había silencio, comienza a haber descanso. Imagina a alguien sentado en una banca al final de un día agotador. Nadie más sabe lo que pasó durante esas horas. Nadie más conoce las batallas internas. Pero en ese espacio Dios está presente. No con reproches, no con exigencias, sino con una compañía fiel. Ese tipo de cercanía no se gana, se recibe. Estos testimonios simbólicos nos recuerdan que Dios se manifiesta de maneras distintas en cada vida. No todos sienten lo mismo, no todos experimentan su presencia de la misma forma, pero todos los que confían descubren, tarde o temprano, que no caminaron solos, que incluso cuando parecía que Dios guardaba silencio, estaba obrando en lo profundo. La soledad muchas veces nos hace creer que hemos sido olvidados, pero la fe nos recuerda que Dios no olvida, que conoce cada detalle, que ve cada lucha invisible, que se acerca especialmente cuando el corazón está cansado, no como un juez severo, sino como un padre que comprende. Esta verdad comienza a sanar heridas antiguas, heridas de abandono, de rechazo, de incomprensión. Cuando entendemos que Dios nunca se fue, aunque otros se hayan ido, algo se restaura en lo profundo. La identidad deja de depender de la aceptación humana y comienza a descansar en la fidelidad divina. Tal vez hoy estás atravesando un momento así. Tal vez te identificas con esa persona que sonríe por fuera, pero se siente sola por dentro. Este mensaje no pretende minimizar tu dolor. Pretende recordarte que no lo atraviesas en aislamiento, que hay una presencia que te envuelve, aun cuando no la percibas claramente. La fe no siempre responde con explicaciones, a veces responde con compañía. Y esa compañía, aunque silenciosa, es suficiente para dar el siguiente paso. No elimina la noche, pero promete que no dura para siempre. Permitir que Dios se acerque en medio del dolor implica abrir el corazón, incluso cuando está herido. Implica confiar no en la ausencia de sufrimiento, sino en la presencia que lo acompaña. Y cuando esa confianza comienza a crecer, el corazón se prepara para aprender cómo vivir cada día sostenido por esta verdad, de manera práctica y constante. Parte 6. Aprender a vivir sostenidos cada día. Vivir con la certeza de que no estamos solos no es solo una verdad para los momentos de crisis, sino una forma de caminar cada día. Sin embargo, aprender a vivir sostenidos por esa presencia es un proceso. No sucede de un día para otro. Se construye lentamente, a través de hábitos espirituales sencillos, decisiones conscientes y una relación cada vez más profunda con Dios. Uno de los primeros pasos
es aprender a reconocer la presencia de Dios en lo simple. Muchas personas buscan a Dios solo en lo extraordinario, en lo sobrenatural, en lo impactante. Pero la vida espiritual madura aprende a encontrarlo en lo cotidiano, en una respiración profunda en medio del cansancio, en una palabra que llega en el momento justo, en una paz que aparece sin explicación lógica, en la capacidad de levantarse un día más cuando las fuerzas parecen agotadas. La Biblia nos enseña que debemos andar por fe y no por vista. Esto significa que no siempre veremos evidencias inmediatas de la presencia de Dios, pero confiamos en ella porque Él lo ha prometido. Vivir sostenidos implica aceptar que hay días en los que la fe se siente firme y otros en los que se siente frágil. Ambos forman parte del camino. Dios no se aleja cuando la fe tiembla. Al contrario, se convierte en sostén. La oración diaria es uno de los espacios donde esta verdad se hace viva, no como un ritual rígido, sino como una conversación honesta. Hablar con Dios de lo que realmente ocurre en el corazón, sin máscaras, sin frases aprendidas. La oración no es impresionar a Dios, es acercarse a Él. Y cuando la oración se vuelve constante, la conciencia de su compañía se profundiza. También es importante aprender a escuchar. Vivimos en un mundo lleno de ruido, de opiniones, de exigencias. A veces la voz de Dios no se escucha porque el corazón está saturado. Hacer espacio para el silencio es una forma de reconocer su presencia, no para forzar respuestas, sino para descansar en Él. En ese silencio, muchas veces Dios no da instrucciones, pero da descanso. Y ese descanso es una forma de compañía. La lectura de la palabra es otro pilar fundamental. No como una obligación pesada, sino como una fuente de verdad. La Biblia no solo informa, forma. Nos recuerda quién es Dios cuando las circunstancias intentan distorsionar su imagen. Nos recuerda que Él es fiel cuando la vida parece inestable. Leer la Escritura es permitir que la voz de Dios nos acompañe, nos corrija y nos consuele. Vivir sostenidos también implica aprender a soltar el control. Muchas veces la sensación de soledad se intensifica cuando creemos que todo depende de nosotros, cuando sentimos que si no sostenemos todo, todo se derrumba. Pero la fe nos invita a descansar en un Dios que sostiene incluso cuando nosotros ya no podemos. Reconocer nuestra limitación no es debilidad espiritual, es un acto de confianza. Hay decisiones cotidianas que reflejan esta confianza. Elegir perdonar aunque duela. Elegir confiar aunque haya incertidumbre. Elegir seguir caminando aunque no se vea el final del camino. Cada una de esas decisiones es un acto de fe que dice, no camino solo. Y con el tiempo, esos actos pequeños construyen una vida sostenida. También es importante aprender a enfrentar los pensamientos que alimentan la soledad. Muchas veces no es la realidad la que nos aísla, sino las voces internas que repiten mentiras. Pensamientos que dicen que nadie se preocupa, que Dios se olvidó, que no hay salida. La fe no consiste en negar esos pensamientos, sino en confrontarlos con la verdad. Recordar las promesas. Recordar lo que Dios ha hecho antes. Recordar que su fidelidad no cambia. La comunidad cristiana también forma parte de este sostén diario. Dios nos acompaña, pero también nos invita a acompañarnos unos a otros. Compartir la carga no es señal de debilidad, es señal de sabiduría. Cuando caminamos juntos, la presencia de Dios se hace visible de formas concretas. A través de una oración compartida, a través de una palabra de ánimo, a través de la simple presencia de alguien que escucha. Sin embargo, incluso cuando la comunidad falla, Dios no falla. Las personas pueden decepcionar, ausentarse o no entender. Dios permanece. Esta verdad es esencial para no colocar expectativas absolutas en los demás. La compañía humana es valiosa,
pero no sustituye la presencia divina. Ambas se complementan, pero solo una es inquebrantable. Aprender a vivir sostenidos también implica aceptar los procesos. No todo se resuelve rápido. No todo se entiende de inmediato. Hay etapas de espera, de silencio, de aparente estancamiento. Pero esas etapas no son abandono, son parte del crecimiento. Dios trabaja incluso cuando no vemos resultados visibles. Muchas veces, lo más profundo ocurre en lo invisible. La fe se fortalece cuando miramos hacia atrás y reconocemos cómo Dios ha estado presente antes. Recordar momentos pasados en los que sentimos su ayuda, su dirección, su consuelo. Esa memoria espiritual nos sostiene en el presente. Nos recuerda que si Dios estuvo antes, también está ahora. Vivir sostenidos no significa vivir sin luchas. Significa vivir con una base firme. Cuando el corazón sabe que no está solo, enfrenta la vida de manera distinta. Hay menos desesperación. Hay más paciencia. Hay una esperanza que no depende de las circunstancias, sino de la presencia constante de Dios. Tal vez hoy no te sientes fuerte. Tal vez te sientes cansado de luchar. Esta verdad no te exige más esfuerzo. Te invita a descansar, a dejar de cargar solo lo que nunca fue diseñado para que llevaras solo. Dios no espera que seas invencible. Espera que confíes. Cuando esta forma de vivir se arraiga, algo comienza a cambiar también en la manera en que vemos a los demás. Dejamos de competir, de compararnos, de aislarnos. Comenzamos a reconocernos como personas acompañadas por el mismo Dios, personas en proceso, personas sostenidas por la misma gracia. Esta verdad no solo transforma la vida individual, también transforma la manera en que caminamos juntos como creyentes. Nos prepara para comprender que no estamos solos como individuos, ni como comunidad. Hay un vínculo espiritual que nos une, una presencia que nos sostiene a todos, y una esperanza compartida que comienza a tomar forma cuando caminamos en esa conciencia. Parte 7. Nunca solos como familia espiritual. Cuando la verdad de que Dios está con nosotros se arraiga profundamente, comienza a transformar no solo la vida personal, sino también la manera en que miramos a los demás. La fe cristiana nunca fue diseñada para vivirse en aislamiento. Aunque cada persona tiene un camino único, todos formamos parte de una misma familia espiritual. Y esa familia existe precisamente porque Dios decidió habitar en medio de su pueblo. Desde el inicio, Dios llamó a un pueblo, no solo a individuos aislados. Israel no fue una suma de creyentes solitarios, sino una comunidad sostenida por la presencia divina. Dios caminaba con ellos como pueblo, los guiaba juntos, los corregía juntos y los restauraba juntos. Esta dimensión comunitaria no es un añadido opcional de la fe, es parte de su esencia. En el Nuevo Testamento, esta verdad se profundiza aún más. La iglesia es descrita como un cuerpo, donde cada miembro tiene una función y una importancia. Ninguna parte puede decir que no necesita a la otra. Esto nos enseña algo fundamental. Aunque Dios nos acompaña de manera personal, también nos acompaña como comunidad. No estamos solos en nuestra fe. Caminamos junto a otros que también están siendo sostenidos. La soledad espiritual muchas veces nace cuando olvidamos esta verdad. Cuando creemos que nuestras luchas son únicas, que nadie más entiende lo que vivimos, que somos los únicos que fallamos o que dudamos. Pero la comunidad cristiana existe para recordarnos que no somos una excepción. Todos estamos en proceso. Todos necesitamos gracia. Todos estamos aprendiendo a caminar sostenidos por Dios. Dios usa a la comunidad como un reflejo de su presencia. A veces, la respuesta a una oración no llega en forma de una voz del cielo, sino a través de una persona que escucha. A veces,
El consuelo de Dios se manifiesta en una palabra sencilla dicha en el momento justo. A veces, su dirección llega a través de alguien que camina a nuestro lado. Esto no minimiza la relación personal con Dios, la complementa. La Escritura nos invita a llevar las cargas unos de otros. Esa invitación no tendría sentido si estuviéramos diseñados para caminar solos. Compartir la carga no significa perder la fe, significa vivirla correctamente. Cuando una persona cae, otra puede sostenerla. Cuando una se cansa, otra puede animarla. Así se manifiesta la presencia de Dios en medio del pueblo. Sin embargo, es importante reconocer que la comunidad no es perfecta. Está formada por personas frágiles, en proceso, con errores y limitaciones. A veces, en lugar de apoyo, encontramos juicio. En lugar de comprensión, encontramos silencio. Y cuando eso ocurre, la tentación es aislarnos aún más. Pero incluso cuando la comunidad falla, Dios no falla. Él sigue presente, obrando, restaurando y enseñándonos a amar de manera más profunda. La unidad espiritual no se basa en la perfección, sino en la gracia compartida. Todos dependemos del mismo Dios. Todos somos sostenidos por la misma presencia. Esta conciencia nos ayuda a ser más pacientes, más compasivos, menos rápidos para juzgar. Nos recuerda que la fe no es una competencia, sino un camino compartido. Cuando una comunidad vive con esta conciencia, se convierte en un refugio. No porque no haya problemas, sino porque hay acompañamiento. No porque todos tengan respuestas, sino porque nadie camina solo. Esa es una de las expresiones más hermosas del Evangelio, un pueblo imperfecto sostenido por un Dios fiel. La familia espiritual también nos recuerda que no estamos solos en la misión. No solo caminamos acompañados en nuestras luchas, sino también en nuestro propósito. Dios nos llama a hacer luz juntos, a reflejar su amor juntos, a servir juntos. Cuando caminamos unidos, la presencia de Dios se manifiesta con mayor claridad. En los momentos de debilidad personal, la fe de otros puede sostenernos. Y en los momentos en que estamos fuertes, podemos sostener a otros. Este intercambio no es casual, es parte del diseño divino. Dios no quiso que dependiéramos solo de nuestra fuerza individual, sino que aprendiéramos a depender unos de otros bajo su guía. La soledad pierde fuerza cuando descubrimos que pertenecemos, que hay un lugar donde somos vistos, escuchados y acompañados, que hay personas que oran cuando nosotros no tenemos fuerzas para hacerlo, que hay corazones que creen cuando nuestra fe se siente débil. Todo esto es expresión de la presencia de Dios actuando a través de su pueblo. También es importante recordar que la familia espiritual no se limita a un espacio físico. No depende solo de un edificio o de una reunión. Es una realidad espiritual que trasciende distancias y tiempos. Cada creyente forma parte de esta familia, sostenida por el mismo Espíritu. Incluso cuando estamos físicamente solos, seguimos siendo parte de algo mayor. Esta verdad transforma la manera en que enfrentamos la vida. Ya no luchamos solo por nosotros, sino sabiendo que nuestra perseverancia también fortalece a otros. Nuestro testimonio, incluso en medio del dolor, puede convertirse en consuelo para alguien más. Nuestra fe, aunque imperfecta, puede ser una luz en el camino de otro. Dios nos acompaña como individuos y como comunidad. Nos sostiene en lo personal y nos une en lo colectivo. Esta doble dimensión de su presencia nos recuerda que nunca estamos solos, ni en nuestras luchas internas, ni en nuestro caminar espiritual. Cuando esta verdad se hace viva, el corazón se abre a una esperanza más amplia. Una esperanza que no depende solo de lo que sentimos hoy, sino de lo que Dios está construyendo en medio de su pueblo. Una esperanza que se fortalece al caminar juntos, sostenidos por la misma gracia, guiados por la misma presencia.
avanzando hacia un propósito que va más allá de lo individual. Y es desde esta unidad, desde esta conciencia de familia espiritual, que el corazón comienza a elevarse hacia una esperanza aún mayor. Una esperanza que no termina en esta vida, sino que apunta hacia algo eterno, firme y lleno de promesa. Parte 8. Cuando la presencia de Dios redefine el sentido de la vida. Hay un punto en el camino espiritual en el que la verdad de que Dios está con nosotros deja de ser solo consuelo y se convierte en dirección. Ya no solo nos sostiene en el dolor o nos acompaña en la soledad, sino que comienza a darle un nuevo significado a todo lo que vivimos. La presencia de Dios no es únicamente una respuesta al sufrimiento, es una luz que redefine el propósito, incluso en medio de las circunstancias más simples o más complejas. Cuando una persona comprende que nunca está sola, su manera de ver la vida empieza a transformarse. Las preguntas ya no se centran únicamente en por qué ocurre algo, sino en cómo Dios está obrando en medio de ello. La fe madura no elimina los cuestionamientos, pero los coloca en un marco más amplio. Ya no se vive desde el abandono, sino desde la confianza. Muchas veces buscamos sentido en los resultados visibles. Pensamos que si algo no salió como esperábamos, entonces no tuvo valor. Pero la presencia constante de Dios nos enseña que incluso los procesos incompletos, los caminos interrumpidos y las etapas difíciles pueden estar llenos de propósito. Dios no solo está presente en los logros, también está presente en los aprendizajes silenciosos. La Biblia muestra que Dios camina con su pueblo incluso cuando el camino no parece avanzar. El pueblo de Israel pasó años en el desierto. No era el destino final, pero tampoco fue un tiempo perdido. Fue un tiempo de formación, de dependencia, de aprendizaje profundo. Dios estuvo con ellos cada día, guiándolos, alimentándolos, corrigiéndolos. Su presencia convirtió un lugar de tránsito en un espacio de transformación. Esto nos enseña que no toda etapa difícil es castigo ni retraso. Muchas veces es preparación, y esa preparación no se vive en soledad. Dios acompaña cada paso, incluso cuando el avance parece lento. La presencia de Dios da sentido a la espera, porque la espera deja de ser vacía y se convierte en un espacio donde Él obra. Cuando el corazón se abre a esta verdad, la vida deja de dividirse entre momentos espirituales y momentos ordinarios. Todo comienza a integrarse. El trabajo, las relaciones, las decisiones, los silencios, todo se vive bajo la conciencia de una presencia constante. Esto no significa que todo se vuelva fácil, pero sí que todo se vuelve significativo. La fe cristiana nos invita a vivir con una perspectiva eterna. No porque despreciemos esta vida, sino porque entendemos que no es el final. La presencia de Dios aquí es una anticipación de algo mayor. Es una promesa viva de que lo que hoy parece incompleto será plenamente restaurado. Esta esperanza no nos desconecta del presente, nos sostiene en él. El apóstol Pablo habla de esta realidad cuando afirma que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria que ha de manifestarse. Esta no es una negación del dolor, es una reubicación del dolor dentro de un plan más amplio. La presencia de Dios nos permite vivir el hoy sin perder de vista el mañana. Cuando sabemos que Dios está con nosotros, incluso la muerte pierde su carácter absoluto. No deja de doler, pero deja de ser el final. La fe cristiana afirma que Dios no solo acompaña en la vida, sino también en el tránsito hacia la eternidad. Esta certeza ha sostenido a creyentes a lo largo de generaciones, no como una evasión, sino como una esperanza firme. Esta esperanza transforma la manera en que enfrentamos el miedo al futuro. El mañana deja de ser un territorio desconocido y amenazante y se convierte en un espacio donde Dios ya está presente. No sabemos qué traerá el futuro,
pero sabemos quién camina con nosotros hacia Él. Y esa certeza es más poderosa que cualquier predicción. La presencia de Dios también redefine nuestra identidad. Ya no nos definimos solo por lo que hacemos, por lo que logramos o por lo que otros dicen de nosotros. Nos definimos por aquel que nos acompaña. Somos personas habitadas por Dios, sostenidas por su gracia, guiadas por su amor. Esta identidad es firme incluso cuando las circunstancias cambian. Muchas personas viven agotadas porque sienten que deben demostrar su valor constantemente. Pero cuando comprendemos que Dios está con nosotros, descansamos en su aceptación. Ya no vivimos para ganar su compañía, vivimos desde ella. Esa diferencia es profunda. Libera del perfeccionismo, del miedo al fracaso y de la necesidad constante de aprobación. La presencia de Dios también nos invita a vivir con mayor propósito hacia los demás. Cuando sabemos que no estamos solos, podemos acompañar mejor. Nos volvemos más sensibles al dolor ajeno, más dispuestos a caminar con otros en sus procesos. La experiencia de haber sido acompañados por Dios nos capacita para acompañar a otros con compasión. Esta forma de vivir no se impone, se cultiva. Requiere tiempo, honestidad y disposición. Hay días en los que esta verdad se siente clara y días en los que parece lejana. Pero incluso en esos días, la presencia de Dios no cambia. Él no se mueve según nuestras emociones. Permanece fiel. La fe no consiste en sentir siempre la cercanía de Dios, sino en confiar en ella incluso cuando no se siente. Esa confianza se fortalece con el tiempo, con la experiencia, con el caminar constante. Poco a poco, el corazón aprende a descansar. Cuando la presencia de Dios redefine el sentido de la vida, incluso el sufrimiento encuentra un lugar distinto. No porque se vuelva bueno, sino porque deja de ser inútil. Dios no desperdicia el dolor, lo transforma. Lo usa para formar, para sanar, para abrir caminos que antes no veíamos. Tal vez hoy estás en una etapa en la que te preguntas si todo esto tiene sentido, si lo que estás viviendo vale la pena, si el cansancio terminará algún día. Esta verdad no te da todas las respuestas, pero te da algo más valioso. Una compañía que no se va, y muchas veces eso es suficiente para seguir caminando. La vida, vista desde esta perspectiva, deja de ser una carga solitaria y se convierte en un viaje acompañado. No sabemos todos los detalles del camino, pero sabemos que no lo recorremos solos. Y esa certeza comienza a preparar el corazón para un cierre lleno de esperanza. Una esperanza que no se apaga. Una esperanza que apunta más allá de esta vida y nos invita a responder con fe y confianza renovada. Parte 9. Una esperanza que no se apaga y una fe que responde. Llegamos a un punto donde todo lo que hemos recorrido comienza a unirse en una sola verdad profunda y transformadora. Nunca estás solo. No es solo una frase para momentos difíciles, ni un consuelo temporal para calmar el dolor. Es una realidad espiritual que sostiene la vida presente y proyecta una esperanza que va más allá de esta existencia. Cuando esta verdad se arraiga, el corazón empieza a descansar de una manera distinta. Ya no vive impulsado solo por lo que ve, sino por lo que cree. La fe cristiana no nos promete que todo será fácil, pero sí nos asegura que nada se vive en abandono. Esta certeza cambia la manera en que enfrentamos el final de las etapas, los cierres dolorosos y las transiciones inciertas. Porque cuando sabemos que Dios está con nosotros, incluso el final deja de ser un lugar de miedo y se convierte en un punto de paso. La mayor fuente de esperanza del creyente no es que las circunstancias mejoren siempre, sino que Dios permanece siempre. Esa permanencia es la base de nuestra confianza. Los cambios llegan, las personas van y vienen, las etapas se transforman, pero Dios no se mueve. Él sigue siendo el mismo, fiel, cercano, presente.
Jesús no ocultó que la vida tendría aflicciones. Fue honesto al hablar del dolor, de la persecución, de la dificultad. Pero también fue claro al decir que no debíamos vivir dominados por el temor, porque Él había vencido. Esa victoria no significa que no haya luchas, sino que ninguna lucha tiene la última palabra. La presencia de Dios asegura que el desenlace no es el abandono, sino la restauración. La esperanza cristiana no es ingenua, no ignora el sufrimiento del mundo, no minimiza las heridas del corazón, pero se atreve a creer que hay algo más allá de lo que vemos ahora. Se atreve a confiar en que Dios está obrando incluso cuando no entendemos cómo. Se atreve a descansar en la promesa de que un día toda lágrima será enjugada. Esta esperanza eterna nos permite vivir el presente con una perspectiva distinta. Ya no vivimos desesperados por controlar todo, porque sabemos que nuestra vida está sostenida por manos más firmes que las nuestras. Ya no caminamos cargando solos el peso del futuro, porque confiamos en un Dios que ya está allí. Hay momentos en los que la fe parece débil, momentos en los que el cansancio se acumula y las preguntas regresan. En esos momentos, esta verdad no nos exige respuestas perfectas. Nos invita a permanecer, a seguir confiando, incluso con una fe sencilla, incluso con un corazón cansado. Dios no desprecia la fe pequeña, Él la sostiene. La esperanza que nace de saber que no estamos solos no depende de nuestro desempeño espiritual. No depende de cuántas veces oramos ni de cuán fuertes nos sentimos. Depende de la fidelidad de Dios. Y esa fidelidad no cambia. Él no abandona a mitad del camino. No se cansa de acompañar. No se retira cuando fallamos. Esta verdad también redefine nuestra manera de ver la muerte. Para el creyente, la muerte no es el fin de la compañía divina, es el paso hacia una comunión plena. El Dios que camina con nosotros aquí es el mismo que nos recibe en la eternidad. Esta certeza ha sostenido a creyentes en los momentos más difíciles de la historia, no como una ilusión, sino como una convicción profunda. La vida eterna no comienza después de la muerte, comienza ahora. Comienza cuando vivimos conscientes de la presencia de Dios, cuando caminamos confiando en Él, cuando descansamos en su fidelidad. La eternidad se manifiesta en la esperanza que nos sostiene hoy. Tal vez has llegado hasta aquí con el corazón cargado. Tal vez este mensaje ha tocado fibras profundas. Tal vez te has dado cuenta de que muchas veces has caminado como si estuvieras solo, aún creyendo en Dios. Este momento es una invitación, no a esforzarte más, sino a rendirte más, a dejar de cargar solo lo que nunca fue diseñado para que llevaras solo. Responder a esta verdad es un acto de fe. Es decir, aún en medio de mis dudas, creo que no estoy solo. Aún en medio de mi cansancio, confío en que Dios está conmigo. Aun cuando no veo el camino completo, decido dar el siguiente paso acompañado. La fe no siempre grita, a veces susurra, a veces simplemente se queda, permanece, resiste, y esa fe sencilla es suficiente, porque no es la fuerza de nuestra fe lo que nos sostiene, es el Dios en quien confiamos. Hoy puedes tomar una decisión interna. No tiene que ser ruidosa, no tiene que ser perfecta. Puede ser tan simple como decir en lo profundo del corazón, confío en que no estoy solo. Esa decisión, aunque pequeña, abre espacio para que la paz de Dios comience a gobernar. La presencia de Dios no elimina todos los problemas, pero sí cambia la manera en que los atravesamos. Nos da esperanza cuando parece no haberla. Nos da fuerza cuando las fuerzas faltan. Nos da dirección cuando el camino se confunde. Y nos da descanso cuando el alma está agotada. Antes de cerrar, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero profundo. Permite que esta verdad te acompañe después de este mensaje. No la dejes aquí. Llévala contigo a tu día a día.
Recuérdala cuando el silencio sea pesado. Recuérdala cuando el miedo aparezca. Recuérdala cuando el cansancio intente dominar. Nunca estás solo. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Hay muchas personas caminando cargadas, creyendo que están solas, cuando en realidad no lo están. Sé un canal de esta verdad y escribe en los comentarios esa frase que hoy reafirmamos juntos. Dios nunca me ha dejado. Que esta certeza renueve tu fe, fortalezca tu esperanza y te acompañe en cada paso. No porque la vida sea fácil, sino porque Dios es fiel, y esa fidelidad es suficiente, hoy y siempre.